Soy la doctora Leticia Asensio, soy adscrita al Instituto Nacional de Cancerología y es para mí un placer estar participando hoy en la coordinación de las actividades que está realizando el Instituto Nacional de Cancerología en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, justamente en festejo de este día, en conmemoración de este día, es que vamos a tener un tema que es muy necesario en estos tiempos, hablar del acoso y el hostigamiento sexual. Y para ello, pues tenemos una invitada muy especial que va a estar participando con nosotros y que amablemente aceptó estar en este espacio compartiendo con todos ustedes aquí en el instituto. Ella es Carla Castañeda Chávez, ella es licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México, es especialista en género y políticas públicas también por la misma institución, cuenta con una certificación en el estándar de calidad 0539, que es la atención presencial del primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, es conferencista y facilitadora de temas como alerta de violencia de género por feminicidio, trata de personas, violencia de género, masculinidades, entre otros. Ha dirigido algunos servicios públicos, instituciones educativas y personal del sector privado. Y colaboró como analista en el Departamento de Políticas Públicas en la Comisión de Atención de Víctimas del Estado de México del 2018 al 2019. Y de verdad que es un gusto, licenciada Carla, tenerla aquí y hablar con usted sobre este tema, que en muchas ocasiones vamos a ir justamente, yo creo que abriendo estas áreas en las que de repente se presenta este acoso, este hostigamiento sexual, pero quisiera iniciar esta charla preguntándole qué es el hostigamiento, cómo lo entendemos y qué es el acoso sexual. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por el espacio, pues por permitirme participar en estas actividades tan importantes en estas fechas. Y pues bueno, pues sin más preámbulo, voy a dar una definición bastante amplia. Básicamente a lo que se refiere el acoso y el hostigamiento son todas estas frases, insinuaciones, miradas, acercamientos, tocamientos, obviamente con un sentido sexual, hay este sentido de acercamiento no de compañeros o no de amigos, sino que va con una carga sexual y que no son deseados por la otra persona. ¿Cuál es la diferencia? Porque digamos que ambos se van a componer por estas acciones, con estas intenciones, pero se van a diferenciar por esta situación de poder que tiene una persona sobre otra. El hostigamiento se va a caracterizar principalmente porque hay una persona que está subordinada a otra, y entonces la persona subordinada es la que se encuentra bajo estas insinuaciones sexuales, bajo estas situaciones donde le están haciendo comentarios o le están pidiendo favores, y es sobre todo por esta jerarquía. El hostigamiento se va a diferenciar del acoso por la jerarquía entre un jefe y su subordinada, ¿no? También puede darse entre de mujeres a hombres, pero por la cantidad de casos que podemos ver, que se pueden estudiar, y por las consecuencias, es que siempre y la mayoría de los casos va a ser hacia las mujeres. Y el acoso sexual son estas actitudes también con intenciones sexuales, pero van entre compañeros. No hay una jerarquía, no hay una persona que es jefe y una persona subordinada, sino que es entre compañeros, ¿no? Y entonces estos acercamientos, tocamientos se van a dar entre los propios compañeros, y eso es lo que va a distinguir precisamente entre el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Porque digamos que el jefe va a tener esa posición de poder,
de decir qué es lo que quiero de ti para que obtengas tal cosa, o qué es lo que quiero obtener de ti. Voy a utilizar mi posición de poder para obtener algo de ti. En el acoso, aunque no hay esta relación de subordinación, pero también hay un abuso de poder, también dejan en indefensión a las víctimas, ¿no? Y pues lo que caracteriza el acoso y el hostigamiento va a ser estas acciones de insinuación sexual, que pues hay una forma de uso del poder sobre otra persona. Licenciada, estas acciones, digamos, de abuso y de hostigamiento tienen que ver con palabras, con acciones, con a lo mejor incluso cosas que de repente nosotros pensamos que es incluso hasta normal que nos digan algún piropo y que lo tengamos que aceptar, o algunas conductas que se acerquen demasiado a nosotras y de repente marquemos el no o marquemos una distancia, pero también se da, digamos, en este contexto de solo palabras, acercamientos, pero que también lleguemos incluso al punto nosotras de pensar que eso es normal y que pudiéramos incluso malinterpretándolo. Sí, claro. O sea, ahorita con la pandemia, con esta contingencia que estamos viviendo, ha sido muy claro que muchas mujeres han dicho, qué bueno que ya se prohibió el beso y el saludo de mano. Entonces, eso nos habla del nivel de normalización del acoso, porque no faltaba el compañero que aprovechando el saludo te jalaba de la mano y te daba el beso a fuerza, y aprovechando también te pasaba la mano por la cintura. Y entonces era como, ¿no? Bastante incómodo para las mujeres, pero no podíamos decir nada porque precisamente era como, pero si nada más te estás saludando, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo el saludo? Y si pintabas así tu distancia, si marcabas distancia, pues ya eras la amargada, la grosera, etcétera. Entonces, el hecho de que haya mujeres que están agradeciendo que ya no haya saludo de beso es porque nos está hablando de que tenemos muy normalizada la cultura del acoso, también la cultura del piropo, de lo que han llamado el piropo, y que dicen, bueno, pues es que nada más te dije que qué bonitas piernas, o nada más te dije que qué bonito se te ve ese vestido, ¿no? Y entonces ya nos dicen a las mujeres que ya no nos pueden decir nada, pero pues es que en realidad nunca debieron decirnos nada de nuestros cuerpos. O sea, nunca debe de existir un comentario que no ha sido pedido o solicitado, ¿no? En el acoso tiene que ver mucho el consentimiento, y el no es no. Entonces, si yo no estoy aceptando tu comentario, si yo no pedí tu comentario, pues mejor guárdatelo, ¿no? Aunque me quieras decir que me veo guapísima, pero pues no tienes por qué dar un comentario acerca de mi aspecto, y tampoco yo tengo por qué agradecerlo o recibirlo, aceptarlo y quedarme callada, porque si es una situación incómoda, si para mí no es grato recibir tus comentarios, pues no tengo por qué agradecerlo. Entonces, sí tenemos bien interiorizado esta cultura de que las mujeres deberíamos agradecer los comentarios, no deberíamos sentirnos incómodas, y aparte, pues tampoco decir nada y quedarnos calladas porque no parecemos las locas o parecemos las exageradas, y no sé por qué te incomoda la presencia de alguien. Entonces, también estas manifestaciones, estos tipos de comentarios, obviamente tienen repercusiones en las mujeres, ¿no? Sobre todo en las víctimas, que ya no quieren ir al trabajo, que ya no quieren ir a la escuela porque hay alguien que todo el tiempo las está observando, o que se les acerca demasiado, o que siempre tiene un comentario acerca de su aspecto físico,
Son formas de acoso que a veces tendemos a creer que porque no hubo un golpe o porque no hubo un grito, un empujón, pues no es violencia, pero el piropo, el acoso es una de las formas de violencia sexual más normalizadas. Entonces, no lo hemos visto todavía como una forma de violencia sexual, lo seguimos viendo como algo mínimo, como algo leve, pero es una forma de violencia sexual. Entonces, todavía seguimos mucho en esa tendencia de creer que si no hay un golpe, un grito, no es violencia, pero sin duda el hecho de sentirnos incómodas con una mirada, sentirnos incómodas con un comentario, obviamente es una forma de violencia sexual. Que justamente, licenciada, yo desde el punto de vista psicológico pudiera pensar incluso que se genera un malestar importante, ¿no? Desde que alguien a lo mejor me saluda de una manera que no me hace sentir bien, incluso de mano, y más aún si se tiene que acercar o tiene como algunas acciones un poco más invasivas hacia mí misma, hacia mi cuerpo, hacia mis cosas personales, que creo que también vale la pena que como mujeres lo podamos identificar, ¿no? Y que nos demos cuenta también de esas conductas que usted nos mencionaba ahorita, si ya no quiero ir a trabajar, si estoy pensando que ya va a llegar la persona y que va a hacerme algunas cosas con las que yo me siento sumamente incómoda, pues estamos ahí frente a algo que tenemos que abrir los ojos, analizar y realmente saber qué es lo que está pasando y no normalizarlo como usted nos comenta, ¿no? No hacer de cuenta que no pasa nada y que yo me lo estoy imaginando, porque a veces nos pasa, que pensamos que nos lo estamos imaginando cuando en realidad algo no está bien, ¿no? Sí, y que por eso también decía, el no es no, porque también eso ya puede, o sea, estamos hablando de ahorita, por ejemplo, de situaciones más comunes, ¿no? Del saludo, del acercamiento, del toqueteo, del comentario sobre las piernas, pero que ya puede también ir después más allá proponiendo cenas, proponiendo una relación abierta, ¿no? O proponiendo que a cambio de sexo va a ascender o va a tener un mejor lugar, un mejor puesto, etcétera. Entonces, el acoso siempre tiene que ver mucho con el consentimiento. Entonces, para poder detectar este tipo de situaciones, nos debemos de preguntar si lo que está haciendo me hace sentir incómoda, y si la respuesta es sí, entonces es acoso. Si me da miedo, si no quiero que se me acerque, si me molesta su presencia, entonces también es acoso, porque precisamente tenemos tan normalizado el acoso y tan normalizado estos comentarios de no exageres, que entonces dudamos de nosotras mismas, dudamos de nuestras emociones, dudamos de nuestra sensación de incomodidad. O sea, nuestro cuerpo y obviamente nuestras emociones nos están diciendo que no, que evitemos a esa persona, pero tenemos tan normalizado y tan interiorizado que también la culpa es de las víctimas, que entonces comenzamos a dudar si de verdad tendrá malas intenciones, o si yo lo malinterpreté, o si yo estoy pensando mal porque es un servidor público súper respetado y que no, intachable, ¿no? La gran reputación, y entonces empiezo a sospechar de mí misma en lugar de creerme a mí, ¿no? Porque esta persona tiene tan grande reputación que pues no creo que él esté mal, sino que probablemente yo soy la que esté mal. ¿Cuáles serían, licenciada, aquellas condiciones que nos permitirían identificar que estoy sufriendo de acoso o de hostigamiento? Si alguna de las mujeres que estamos laboralmente trabajando tenemos inquietud de confirmar o de saber si estoy experimentando esto, ¿cuáles serían algunas de estas consideraciones desde su punto de vista? Yo consideraría
que primero identifiquemos, como les decía, lo incómoda que me pueda hacer sentir el comentario. Si un comentario en ese momento a mí me hace sentir incómoda, en ese momento ya lo identificamos. Si su acercamiento o que me toque el hombro para mí no es correcto o yo no me siento segura con esa persona en un espacio a solas, quiere decir que estoy viviendo alguna forma de acoso. La otra es que si ya se me insinuó directamente, hizo alguna insinuación sexual, alguna invitación a algún lugar a salir, porque incluso eso de la insistencia de ir a tomar algo, un café, y yo no quiero, y ya le dije varias veces que no, entonces es acoso. Si no pasa nada, si un día alguien llega y me dice, oye, te invito a un café, pero si yo no quiero y le digo que no, y después de ese no insiste, entonces ya no es una invitación a tomar un café, ya es una forma de acoso. Si en este caso también pues es mi jefe o alguien con una jerarquía superior, y entonces también a partir de mi no comienza a hostigarme, a dejarme más trabajo, a dejarme de guardia más tiempo, más días de los que me corresponden, aumentar mis horarios, a someterme a cargas de trabajo mucho más grandes porque no acepté salir con él, es una forma de hostigamiento. Si yo ya percibí que fue por mi no que comenzó a castigarme, es una forma de hostigamiento, ¿no? También si mi compañero, después de que ya le dije que no quiero salir con él, o que no se me acerque, o que no me salude de beso, lo sigue haciendo y aparte después comienzan con estos comentarios para insultarme, ¿no? Porque lo rechacé, es una forma de acoso. Entonces, debemos de estar bien conscientes que el acoso comienza cuando después del no vienen a insistir y a decir, ¿no? Y también pues a partir de estas situaciones comunes, pues también hay acercamientos o hay tocamientos, insinuaciones de carácter sexual. Creo que esas pueden ser formas de poder identificar el acoso u hostigamiento, qué tan incómoda me hace sentir, las acciones que tomaron después del no, y pues también platicarlo, comentarlo con las personas que tenemos confianza, decirle a nuestras amigas como una forma también de protección, decirle, oye, pasó esto, ¿crees que estoy exagerando? ¿No? Porque creo que esa pregunta, cuando alguien nos la responde con un no, no estás exagerando, nos ayuda demasiado, nos quita una gran carga de encima, porque precisamente yo creo que también nos da el valor de poder denunciar. Licenciada, y una vez que ya hemos detectado todas estas acciones que usted nos acaba de comentar, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? Porque en ocasiones no sabemos en realidad cuáles son las instancias a las que podemos recurrir en nuestra institución, en algún lugar en particular. ¿Nos puede orientar también sobre esa dirección que debemos tomar si ya identificamos que sufrimos de acoso o de hostigamiento sexual? Sí, pues primero a lo mejor puedes reunir evidencias, correos, notas de voz, mensajes, etcétera. Todo eso que a ti es lo que te hace sentir incómoda, pues lo puedes reunir como evidencia, aunque también les decía, o sea, si hubo un comentario, una mirada, que eso, pues, ¿cómo lo guardas como evidencia? Pues no, pero también a lo mejor recordar la fecha, recordar el comentario, o sea, no porque nada más haya sido un comentario no lo vas a denunciar, pero bueno, en los otros casos que ya tengas una evidencia, pues cuidar esa evidencia, recolectarla y también protegerte, que es platicar con tu familia, con tus amigas, con gente cercana. Y bueno, por parte de la institución, pues también recurrir a ellas, a las autoridades de la institución que deben de estar
sensibilizadas, capacitadas para atender este tipo de casos, que pueden ser los comités de ética, que en las instituciones hay comités de ética, para que ellos puedan atenderlo y deben de resguardar tu información, resguardar tus datos, cuidar que no haya algún tipo de represalia, porque a veces también las víctimas no denuncian porque les da miedo lo que pueda suceder a partir de su denuncia, sobre todo si es a lo mejor un jefe o alguien con gran reputación, pues bueno, por eso también les da miedo. También pueden acudir a los órganos internos de control, que precisamente también están para eso, para verificar las conductas de los servidores públicos, incluso pues pudieran recurrir a derechos humanos, porque sin duda están cayendo en una violación a los derechos humanos estos servidores públicos que llegan a acosar. Y también pues por parte de las instituciones, como ya les mencionaba, pues seguir el protocolo para la atención y sanción de casos de acoso y hostigamiento sexual, que precisamente fue publicado en 2020 para las instituciones de administración pública federal y que, bueno, ustedes también lo pueden descargar y ver cómo está hecho el protocolo para que ustedes estén informados de qué pueden hacer, a quién recurrir, qué hacer en estos casos si ustedes se encuentran en una de estas situaciones. Y por otro lado, pues también es importante que, como les decía, tanto las instituciones estén sensibilizadas y las instituciones estén capacitadas para atender este tipo de casos, que también entre hombres puedan visibilizar estas situaciones que ellos mismos generan, ¿no? Entonces, pues decirle al compañero, oye, pues si ya te dijo Susanita que no quiere salir contigo, pues no quiere salir contigo, ¿no? O sea, no la puedes forzar a salir o hacerlo. También decirle así como, oye, no está padre que voltees a ver a las compañeras siempre que pasan, que regresan, porque las mujeres pues, sentimos las miradas, o sea, las mujeres pasamos por un pasillo, por una calle, y si nos damos la vuelta, están viendo nuestra espalda, ¿no? Entonces, que entre hombres también generen este tipo de visibilización de las violencias que pueden ejercer hacia las compañeras. Creo que una parte importante, licenciada, que ahorita nos comenta es el compañerismo, ¿no? Que tanto en hombres como mujeres podamos apoyarnos en situaciones como esta y no también tomarlo a lo mejor de la manera opuesta, porque en ocasiones también se señala a la persona que hace la denuncia. Entonces creo que también es importante pues darnos cuenta que la persona está teniendo esa valentía para poder decir esto está pasando, esta persona me está acosando, me está hostigando, aun cuando tenga una posición jerárquica dentro de nuestra institución, pero creo que es importante también pues a fortalecer a esa persona y ayudarle, ¿no? Sí, exacto, porque las víctimas por lo general van a ser señaladas porque también tenemos bien interiorizado que las víctimas provocan lo que les pasa, ¿no? O sea, porque viene vestida de tal manera como la van a voltear a ver, ¿no? O sea, si viene con minifalda, si viene con escote, o sea, y no quiere que la volteen a ver, y tenemos bien interiorizados esos discursos de que la víctima se busca el acoso, cuando sabemos que el acoso se da desde que somos niñas, o sea, desde niñas las mujeres estamos sufriendo acoso sexual en la calle, en la escuela, y bueno, ya cuando llegamos a los espacios laborales, también en los espacios laborales sufrimos acoso sexual. Entonces, no es una situación de que las mujeres lo busquemos o lo provoquemos. O sea, incluso hay mujeres que dicen, iba yo en pants, o sea, iba yo con chongo y sudadera y ropa aguada, y no, eso no ha evitado
que los hombres volteen a verme, ¿no? Y entonces no es culpa de las mujeres, hay una cultura del acoso sexual, hay una cultura de creer también que por mi posición jerárquica tengo acceso o tengo derecho a, a ofrecer cosas para acceder a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, las víctimas siempre están en una posición de indefensión porque no sé si yo lo provoqué, porque me han hecho creer que lo provoqué, no sé si me van a creer, porque pues ¿quién va a creerle pues a una compañera más, ¿no? O sea, es mi palabra contra la palabra de mi compañero, contra la palabra del jefe. Y también otra es, ¿por qué hablo ahorita y por qué no hablo cuando sucedió? Y es que también eso es bien común, que no hemos logrado comprender que las víctimas no hablan cuando quieren, sino que hablan cuando pueden. Entonces, las víctimas van a pasar por todo un proceso desde el momento de si estará pasando lo que vi, o sea, si estará pasando lo que sentí, hasta el punto de, y si hablo, ¿qué va a pasar? Y ya cuando hablan, tienen que enfrentarse a una revictimización del señalamiento precisamente de por qué vienes vestida así, por qué estás en la oficina hasta las 11 de la noche, por qué hablas hasta ahorita, por qué no le dijiste que no, porque aparte de eso también es bien común, ¿por qué no le dijiste que no? Y ya, o sea, ¿por qué no lo apartaste? Y ya, ¿no? Como si fuera tan sencillo apartar a un acosador, ¿no? Y entonces, ¿por qué no le dijiste? Ay, no, no quiero. Porque sí se lo dije, no, porque el hecho de que yo no haya accedido a un café o a una cita, creo que es un no rotundo. Entonces, las víctimas se tienen que enfrentar a esos señalamientos y es precisamente lo que muchas veces impide que las víctimas puedan denunciar. ¿Cuáles serían, licenciada, las recomendaciones que usted nos daría hacia las mujeres en particular, aunque bien nos decía que también se presenta en hombres, pero es menos frecuente? ¿Cuáles serían esos puntos más importantes en las que nosotras pudiéramos tomar cartas en el asunto sobre este acoso y hostigamiento sexual? Atrevernos a denunciar, fortalecernos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, por favor? Creo que podemos entre nosotras apoyarnos en este tipo de situaciones. Si una compañera nos está diciendo que está sufriendo alguna forma de acoso, apoyarnos entre nosotras, apoyar la denuncia, no señalarla y pues también formar estas redes de respaldo a nuestras compañeras, que no tengan miedo de denunciar desde el primer momento que se siente incómoda con un tocamiento, un acercamiento, algún comentario, que se sienta respaldada por las demás mujeres, que sepa que le creemos. Licenciada, pues un gusto que nos haya acompañado y que haya compartido con nosotros esta información tan valiosa, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Y creo que en estas circunstancias es uno de los puntos más importantes. Licenciada Carla, pues un gusto, de verdad, haber tenido esta oportunidad de platicar sobre este tema tan difícil, pero real, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y un saludo a todos. Que se encuentren muy bien.